Quiero agradecer una vez más al IPCBA en nombre del Foro Argentino de Genética y en el mío propio por tener la oportunidad de participar en una de estas tan importantes reuniones que hacen a la difusión, a la docencia y hacer conocer muchos aspectos relacionados con nuestra producción animal. Una de las patas de la mesa de la producción animal, así se lo ha definido en varias oportunidades, así como lo es la nutrición, la sanidad, la reproducción, el manejo, lo es la genética. Ocurre que quizás no siempre se le ha prestado a la genética quizás la atención necesaria en cuanto a su directa relación con la productividad y sobre todo en estos tiempos de cambio en cuanto a sistemas de producción y tiempos de cambio a cuanto en lo que se refiere a mercados y sobre todo después de lo que hemos escuchado en la última presentación de la mañana. Pero hablar de genética no es en sí, al menos en mi concepto, referirme si hay que usar un toro que es más lindo, menos lindo, con un premio, con otro premio, del cual se han visto algunos hijos, en fin. Quiero enfocar el aspecto de la genética, en primer lugar, relacionado desde la eficiencia misma de los rodeos de cría, un tema en el cual todavía nos queda a los argentinos y prácticamente en todas las zonas de cría del país, largo camino por recorrer en términos de mejorar la eficiencia. Y a efectos de definir eficiencia relacionado con la cría, es el producto obtenido de un recurso dado, esto se refiere a eficiencia como tal, de un recurso dado en un periodo de tiempo determinado. En lo que hace la cría, el producto son los terneros, a lo cual habría que agregar hoy la palabra muchos, y sobre todo de la mejor calidad posible, y que es el aspecto sobre el cual tiene que ver justamente la genética. El recurso del cual nos valemos son las vacas, las vaquillonas, los toros, el semen, etcétera, y el tiempo, por lo general un año, dado que debemos tratar siempre que se cumpla aquello de un ternero por vaca y por año. ¿Cuándo se incorpora genética en los rodeos? Una pregunta muy simple, aunque normalmente se considera que la genética se incorpora en general cuando se incorporan toros al rodeo, y en todo caso cuando una parte de ese rodeo, en términos generales, entra en un proceso de inseminación. Hoy afortunadamente esto se ha incrementado a través de los protocolos de tiempo fijo, pero no debemos dejar de tener en cuenta que la incorporación de hembras en los rodeos, y en nuestro país más del 90%, diría que casi la totalidad de los rodeos de nuestro país, yo hablo de rodeos comerciales, el grueso de la incorporación de hembras son hembras propias, es decir, los vientres de reposición que son lógicamente producidos en el mismo rodeo, pero que en alguna medida eso también implica incorporación de genética, si bien fueron hechos en el mismo rodeo, implica incorporación de genética. O sea, lo externo generalmente puede ser el semen, en general son los toros, pero también lo es desde lo interno la incorporación de hembras, y este no es un tema menor, la incorporación de hembras, sobre todo si consideramos aquello que se denomina el efecto de la genética a lo largo del tiempo. La genética es una inversión a largo plazo, a muy largo plazo. Podemos analizarlo a partir del 2013, del momento del año en que estamos, en el que en un rodeo ordenado recién han comenzado los servicios, pueden ser que hayan comenzado 20 días atrás, 23 días atrás, 10, o están por comenzar en unos días más, 1 o 2 de noviembre aproximadamente, como fechas tentativas. O podemos hacerlo, el análisis a partir de 3 o 4 años atrás, por ejemplo lo que se hizo en el 2009 o en el 2008, si recuerdan lo que se incorporó en ese momento. Si lo hacemos 4 años atrás, hoy
en la actualidad, en este momento, estarían entrando en servicio las primeras hijas del toro o de los toros que se incorporaron en aquel momento. Fíjense, 3 o 4 años atrás, depende si se haga 15 meses o no se hace 15 meses. Entran recién las hembras en servicio. Si consideramos una vida útil promedio de los toros de 3 años y medio, 4 años y medio, y la vida útil de las vacas de no menos de 5 años, y ponemos todo eso junto, todos esos años juntos, en una sucesión de calendarios, vamos a ver que la presencia de esa genética, entre comillas, que se incorporó hace 4 años atrás o 5 años atrás, va a perdurar en nuestro rodeo al final del camino entre 10, 12 o 13 años. Y ese es el efecto directo, porque son las hijas, las hembras de reposición que quedaron en el rodeo, que se fueron incorporando todos los años, las que van formando parte del rodeo hasta que en un momento la totalidad del rodeo va a responder a lo que se incorporó en el 2008 o en el 2009. La conclusión de esto es, si la elección del 2008 o del 2009 fue acertada, los resultados son buenos, con seguridad las hembras que empiezan a parir este año y que lo van a hacer durante 6, 7, 8 o 9 años más, van a ser muy buenas, longevas, fértiles y todo lo que requerimos de una vaca productiva. Realmente el resultado al final del camino va a ser bueno. El problema es si la elección de hace 4 o 5 años atrás no fue la adecuada, y entonces están empezando a parir en este momento hembras que son portadoras de características no totalmente productivas o que probablemente no van a ser todo lo productivas que estaríamos demandando o que habitualmente demandando de los vientres. Por eso la genética es una inversión a largo plazo y por eso la genética requiere estos 3 pasos que menciono aquí, o estas 3 instancias, requiere de un análisis previo, sencillo, todo sencillo para que se cumpla, de un análisis previo y de una planificación y conocimiento previo de lo que se va a incorporar, y conocimiento previo de lo que se tiene en el rodeo, conocimiento previo de lo que hay que mejorar o de lo que habría que mejorar en nuestro rodeo, para entonces recién proceder a incorporar genética. De la misma manera que cuando se va a sembrar una pastura se mira el suelo y una cantidad de factores hasta que finalmente se elige la variedad, más o menos lo mismo se debería hacer con la incorporación de genética. Y con todo respeto, señores, en más de una oportunidad hemos visto situaciones en las cuales en un remate o en una exposición o en algún momento se compraron una serie de reproductores, un reproductor, 2, 3, 4, 5, y luego de comprados la pregunta, ¿y ahora dónde los uso, sobre quién los uso o cómo los uso? Reitero, con todo respeto comento esto. ¿En qué momento se hace la genética? Lo que ven ustedes arriba a la izquierda es un blastocisto, es un embrión de 7 días que ya tiene su genotipo. Es un individuo. Y el esquema que ven ustedes en el otro extremo superior es un espermatozoide penetrando al óvulo. Ese es el momento mismo de la fertilización, momento en el cual se genera un nuevo individuo y, entre otras cosas, a ese nuevo individuo se le determina su genotipo, su material genético, su ADN, como se lo quiera denominar, el cual va a ser absolutamente único e inmodificable a lo largo de toda la vida. En ese momento se fijó
la genética de ese nuevo individuo. Todo lo que hay enumerado por debajo de rodeo de cría son instancias en las cuales se habla de genética y en muchos casos se recurre a la genética, a la buena, a la mala, a la equivocada. En la recría, durante la recría, durante el engorde, tal vez evaluando ganancias de peso, en la industria frigorífica por el tamaño de la carcasa, por el tamaño del área de ojo de bife, por la uniformidad de los cortes. Y nosotros como consumidores cuando vamos a la góndola y la genética esto y la genética lo otro. La genética se determinó en un solo momento, que es en el rodeo de cría, con lo cual quiero decir que la genética en realidad está en nuestras manos. Nosotros, los criadores o los que estamos íntimamente allegados a la cría, somos los que tenemos la oportunidad, la facultad en realidad de hacer genética bovina, de modificar, de modelar individuos a través de lo que ya vamos a ver, pero resumiendo, de hacer genética. Es la única instancia. A partir de allí, la genética propiamente dicha, el genotipo de un individuo, es inmodificable. Entonces, eso es genética propiamente dicha, pero cuando hablamos de genética, no podemos dejar de considerar desde lo productivo, desde la óptica del rodeo comercial, de dos aspectos que son justamente determinantes y en función de los cuales se debe modelar o se debería modelar la genética. Primero de ellos es el sistema de producción. Este establecimiento tiene un sistema de producción, probablemente el vecino de la derecha otro y el vecino de la izquierda otro y quienes estén del otro lado de la ruta otro. Es el conjunto de los componentes que determinan cómo funciona productivamente un establecimiento en este caso. Y el otro aspecto en función del cual modelar, y creo que también ha sido bueno escuchar algunas de las charlas de la mañana, es el mercado. Entonces, la genética integrada al sistema de producción e integrada al mercado, y como decía recién, los que estamos ligados a la cría tenemos la facultad de hacerla, de modelarla, de adaptarla en alguna medida. Los objetivos y criterios de selección deben ser definidos en el contexto de cada mercado, en alguna medida cambiantes, del sistema de producción y del ambiente. Quien realmente manda en cuanto a las posibilidades de expresión de la genética o del genotipo del individuo, y como ya lo vamos a ver, es el medio ambiente. ¿Cuáles son los sistemas comúnmente utilizados o a los cuales podemos recurrir para hacer selección de reproductores? Cuando hablo de reproductores me refiero a machos y hembras, aún a las hembras de reposición. La más común y la más desarrollada en nuestro país y en muchos países, pero fundamentalmente en nuestro país, es la observación visual. En muchos casos se determina la elección de un individuo u otro a partir simplemente de la observación visual, y no ha sido esta equivocada a lo largo de los años. Y de países de avanzada donde usan mucho la información, como puede ser Estados Unidos, he leído y escuchado a gente muy ligada a la genética decir que es muy probable que la observación visual, aún con el paso de los años, va a ser absolutamente irreemplazable. En otras palabras, siempre va a haber que recurrir, soy un convencido de ello, a la observación visual. La otra manera o la otra forma es a través de las mediciones, balanzas, ecógrafos, metros, centímetros. Indiscutiblemente es una evaluación mucho más objetiva y mucho más relacionada con rasgos productivos, desde el mismo peso al nacer, el peso al destete, el peso a los 400 días o a los 18 meses o en el momento que se lo quiera tomar, la calidad de carcasa, el área de ojo de bife, etcétera, características todas que ya las voy a enumerar. En realidad lo ideal sería utilizar las dos formas de selección,
la observación visual complementada por las mediciones y viceversa, pero siempre en forma balanceada, sobre todo con respecto a las mediciones, no irnos en mediciones extremas solo por el hecho de ser números extremos que muchas veces no sabemos exactamente qué es lo que están indicando. Pero como conclusión de esto, las dos formas: ver la información del individuo en lo que hace a su potencial productivo y no dejar nunca de analizar fenotípicamente a un individuo. ¿Cuál es la función de los toros en el rodeo? Tienen dos funciones que cumplir, pero hay una que es prioritaria. Y esto tiene que ver mucho con la evaluación fenotípica, y ya lo vamos a ver. La primera función de un toro en el rodeo es la de preñar vacas. Eso es indiscutible. Lo primero que tiene que hacer un toro en el rodeo es preñar vacas, muchas y en el menor tiempo posible. La segunda función es la de mejorar genéticamente ese rodeo, o por lo menos mantener el nivel genético que ya tiene el rodeo y, si es posible, incrementarlo. Pero en aras de la eficiencia que definía al comienzo, la principal función de los toros es la de preñar vacas. ¿Qué tiene que mostrar entonces un toro que preña vacas y mejora el rodeo? Potencial productivo, potencial genético en términos productivos, las DEPs, de las cuales con seguridad han escuchado hablar en más de una oportunidad, aptitudes funcionales y reproductivas, aptitud carnicera, buena aptitud carnicera, respetando las características raciales de cada individuo, de la raza a la que pertenece, y el pédrigue, que no es un tema menor, no el pédrigue para saber si ganó en una exposición, en la otra, en una nacional, en Palermo o en donde sea. Si no es el pédrigue asociado como tal a las cucardas, sino es el pédrigue asociado a lo que se ha podido ver, se puede evaluar de distintas líneas genéticas que, por cierto, existen en todas las razas. Puedo referirme sobre todo a las 4 razas principales de nuestro país, que son el Angus, el Hereford como británicas, el Brangus y el Braford como razas compuestas. Este es un muy buen toro Braford. En este caso es Braford, podría haber puesto un Brangus, un Angus, un Hereford, un Bosmara de cualquiera de las razas, que en la medida que lo miramos, no tenemos ninguna otra información, estamos evaluándolo fenotípicamente. Es un toro de tamaño importante, un moderado más, musculoso, con buena línea, podríamos describirlo de distintas maneras, es correcto. Y claro, también como se mencionó en la mañana, es un toro que probablemente utilizado con estas características y utilizado sobre un rodeo comercial, casi con seguridad los resultados van a ser buenos. Ahora, esto es lo que vemos fenotípicamente. Cuando vamos al genotipo del individuo, el genotipo de este toro y de cualquier individuo que observemos en estas condiciones es aproximadamente el 30% de lo que estamos observando del mismo. Y esto que se mueve aquí abajo es el ADN, es el material genético de ese individuo, es, en otras palabras, el genotipo. El 70% restante de lo que observamos en ese individuo es el efecto del medio ambiente. El medio ambiente fue propicio para este individuo, el medio ambiente en el cual se crió y permitió que se muestre fenotípicamente de esta manera. Si un hermano mellizo gemelo de él hubiese sido criado en un medio ambiente absolutamente adverso, con seguridad no se parecería en nada, excepto en el color, al toro que estamos observando. Este es un concepto muy importante y que quiero que lo tengamos presente acá y después. El genotipo no es la parte más importante de lo que un individuo nos muestra. Quien manda y permite que el genotipo se manifieste es el medio ambiente. La evaluación de ese genotipo, a través de números, se expresa como diferencias esperadas de progenie o DEPs, las cuales son o constituyen la mejor predicción del valor genético del animal
que la tecnología moderna puede ofrecer. Hay una etapa posterior a esto, que es la genómica, de la cual no voy a hablar hoy, y menos en carne, porque en realidad estamos bastante lejos de una aplicación racional, diría, de la genómica en nuestro país, en carne, no en producción de leche, en producción de carne, porque todavía para que la genómica tenga validez se tiene que tomar mucha más información en las distintas etapas que mencioné anteriormente y analizarla y expresarla a través de las diferencias esperadas de progenie. Ahora, vamos nuevamente a la definición. ¿Qué es una DEP? Esa predicción del mérito genético. No es un valor absoluto. Es la comparación, como está expresado en la parte inferior del diapositivo, es la comparación del genotipo de un toro versus el genotipo de otro toro. Y lo que el medio ambiente a cada uno de esos toros les permitió que se expresara. Entonces, estamos comparando el mérito genético de un toro versus el mérito genético de otro. Eso es en realidad lo que hacemos cuando en un catálogo, en un sumario de padres, en un catálogo de semen, en un catálogo de un remate donde consta esta información, cuando vemos un toro y vemos otro y nos decidimos, en realidad lo que estamos haciendo es comparar. Esto debo reconocer que daría para charlar un rato más, quizá tomar los 30 o 40 minutos de la charla nada más que para hacer una descripción más detallada de las DEPs. Solo pretendo con esto dejar un concepto de qué es exactamente una diferencia esperada de progenie. Y luego, de aquí en realidad la generación de ese número. El toro A con un valor de DEP, el toro B con otro valor de DEP, utilizados en rodeos similares, y luego de la aparición evaluar a través de medidas como pueden ser peso al nacer, peso al destete, peso final, datos de carcasa, etcétera, los terneros del toro A y los terneros del toro B, cómo se comportaron para cada uno de esos rasgos y comparar nuevamente un toro versus el otro para ver cuál de los dos es mejor en cada uno de esos rasgos. Ese es el concepto de DEP, de diferencia esperada de progenie y de análisis del mérito genético de un reproductor. ¿Cuáles son los caracteres que se evalúan? Caracteres de crecimiento, peso al nacer, destete final, componentes maternos, fertilidad a través de la circunferencia escrotal y características carniceras, área de ojo de bife, espesor de grasa y porcentaje de grasa intramuscular o marmoreo, un tema tan en boga hoy en día. Uno de los temas que también se evalúa a través del peso al nacer es la facilidad de parto, o en otras palabras, la aptitud de ciertos toros para ser utilizados sobre determinadas categorías de vaquillonas, lo que está enumerado aquí, vaquillas de 15 meses de edad, de 18 a 20, de 24 a 26, no cualquier toro puede ser utilizado en 15 meses, no cualquier toro de 24, para vaquillones de 24 a 26 puede ser utilizado en 15 meses, y esto menciono y en detalle porque la facilidad de partos es uno de los temas, puntos o aspectos claves a resolver y a estabilizar en los rodeos en aras de la eficiencia que describía nuevamente en el segundo diapositivo. La causa, creo que todos saben lo que es la merma, ¿no es cierto?, la diferencia tacto-destete. La causa más importante de merma o de pérdida de terneros en ese lapso de tiempo, puede ser que haya un porcentaje mínimo puede haya algún rodeo que escape a esta norma, pero difícil lo es. La causa más importante de merma o de pérdida de terneros son los partos distóxicos. Parto distóxico no es aquel en el cual únicamente aquel al cual se llama el veterinario para tirar un ternero, para sacarlo, para hacer una cesárea. Partos distóxicos le llevó más tiempo de lo previsto a una vaquillona o de lo fisiológico parir, parió, ese ternero nace débil, se muere, puede ser que la vaquillona, en fin. Eso es un parto distóxico y eso es causa, repito, de merma. Y con referencia a las mediciones, que es cierto,
se mide muy poco en nuestro país y nuevamente quiero ser absolutamente respetuoso, pero en general se mide, o por lo menos se mide mucho menos de lo que se tendría que hacer. Este es un establecimiento donde se logró, nos convencimos todos de la necesidad de pesar los terneros al nacer para tener referencias de cuál es el peso promedio. Esta es la primera etapa. Después sigue el destete, después sigue el del novillo, de la vaquilla, antes de entore, etcétera, etcétera. Pero la toma de información debería comenzar por el peso al nacer. Hoy absolutamente simplificado, con una cantidad de balancitas realmente muy manuables y prácticas y no tener que andar con las pilones de 50 kilos como nos tocó en alguna época a efectos de tener alguna información. ¿Por qué es importante el peso al nacimiento? Conocerlo. ¿Y por qué es importante evitar los partos distóxicos? Los terneros que siempre ganan peso y crecen, más o menos, pero ganan, son aquellos que nacen vivos. Creo que vamos a coincidir en que esta es una condición sine qua non para que un individuo gane peso. Dicho de otra forma, nunca ninguno de nosotros, creo, hemos comido un bife de un ternero que se murió en el parto o inmediatamente después del parto. Señores, es realmente muy importante trabajar sobre la facilidad de partos, lograr la facilidad de partos como una característica, diría, estabilizada en los rodeos. Cuando hablo de facilidad de parto estabilizada en el rodeo no me refiero todo para 15 meses, pero hay que evitar los extremos. Y hoy estamos en un momento de extremos, y va a seguir esto y probablemente va a empeorar, por el uso de cierta genética de gran tamaño adulto y de datos de crecimiento enormes, marcadamente elevados para peso al destete y para peso final. Eso está positivamente correlacionado con mayor peso al nacimiento. Estamos en una etapa donde se está utilizando en nuestro país, en nuestros rodeos comerciales, ese tipo de genética, que es transmitida a la hembra de reposición, de a la cual me refería hoy. Cuando vamos a inseminar esa hembra de reposición a los 15 meses y buscamos un toro con facilidad de parto para 15 meses, los toros están. Lo que no pueden hacer todos los toros para 15 meses es amortiguar el impacto genético del abuelo materno que tiene nuestra hembra de reposición. Y así aparecen los problemas, en algunos casos, aún en toros probados para facilidad de parto en esta categoría no conflictiva. La categoría no es conflictiva, pero es una categoría que sí requiere de pautas muy estrictas para que sea exitoso el resultado. El tema de las facilidades de partos y de los partos distóxicos es un tema sumamente importante y lo remarco mucho más aquí, en la provincia de Buenos Aires, en la Pampa Húmeda, que por ahí lo que fue hace unos días atrás en Salta, porque aquí se utiliza, primero que estamos con las razas británicas, que son más propensas a todo esto, y sobre todo el entore precoz está mucho más difundido. Crecimiento en sí no pasa por el hecho de utilizar toros con valores de DEPS, como dije recién, extremos, porque deberíamos conocer cuál es la relación costo-beneficio. Crecimiento desde lo genético, más allá de lo que se mencionó hoy, de la parte de manejo nutricional y del manejo de los corrales y a todas las partes que hacen a un corral para lograr mayor eficiencia. El verdadero impacto desde la genética en términos de crecimiento se va a dar el día que se pueda disponer de genética con datos buenos y creíbles de eficiencia de conversión, es decir, de que genéticamente los individuos realmente tengan la capacidad de convertir el mismo kilo de carne con 1 kilo y medio o 2 kilos menos de alimento. Ese va a ser el gran impacto de la genética en el crecimiento de los individuos. Ahora, hoy por hoy, justamente por falta de mediciones en nuestro país, casi diría que carecemos, salvo algún hecho muy aislado, de este tipo de información. La eficiencia de conversión
es hoy una de las líneas de investigación en Estados Unidos que posiblemente de más dinero dispone justamente para resolver o tratar de resolver esta y este tipo de incógnitas. Y en Carcasa, área de ojo de bife, marmoreo y grasa de cobertura, y pueden ver ustedes el contraste en un área, en un chuletero o un área de ojo de bife realmente muy voluminoso, pero con poca grasa de cobertura y sin marmoreo, y viceversa en el otro corte. Esto es una forma de analizar o de comparar dos toros, uno con marcada facilidad de parto, el superior, menos 2.9 su valor de DEP para peso al nacer, quiere decir que ese toro va a dar terneros muy livianos, mientras que el que está abajo es 1.5 positivo, los terneros van a ser casi 4 kilos o 4 kilos y medio más pesados, el de abajo comparado con el de arriba, diferencias en peso al destete, producción de leche y peso final, altamente positivo para peso final el de abajo, no tanto el de arriba. Bueno, parte de la planificación es analizar este tipo de información y ver si la opción está entre estos dos toros, cuál es la mejor opción para la categoría para la cual estamos eligiendo genética o eventualmente para el rodeo. Esto es parte de la planificación a la que también ya hice mención. ¿Qué valores de DEPS tomar, considerar, como veíamos en el diapositivo anterior? Y depende de los objetivos de producción en términos generales, pero hay que considerar en los valores de DEPS el valor, que repito, no es un valor absoluto, y la confiabilidad, que es un numerito que debería estar siempre en todos los catálogos al lado del valor de DEP. Y quiero decir que ni el número más alto siempre es el mejor, ni el número más bajo es el peor. Depende de los objetivos, justamente, y de lo que estemos buscando y de la planificación. Hay que utilizar valores adecuados. Diría que en general deberíamos rozar el valores promedio. Esa sería una forma en términos generales de no equivocarnos y de considerar cuál es la heredabilidad para cada rasgo. No todos los rasgos se transmiten de la misma manera. Los rasgos de carcasa, área de ojo de bife, etcétera, son de mayor heredabilidad. Quiere decir que de una generación a otra el impacto es más notorio. Los rasgos de crecimiento son intermedios y los rasgos de fertilidad son muy bajos. ¿Cuál es la ubicación en la tabla de percentiles? Se acerca Mr. Chairman, así que me voy a apurar. ¿Y cuál es la relación costo-beneficio de su aplicación? No todo es gratis, o sea, el hecho de querer producir más leche, hoy que también se empuja a que las vacas de cría sean cada vez más lecheras, con lo que eso significa en costo energético para esos individuos, o mismo en ganancia de peso. Debemos analizarlo de que cuánto más hay que alimentar o cuánto más nos va a costar ese individuo produciendo 1 litro más de leche, 2 o 5, o ganando más peso, aún sin tener la certeza de que realmente lo va a ganar. Tal como dije, el medio ambiente es el que regula. Y además no hay DEPS para estructura y aplomos, para facilidad de engorde, para adaptación, que es crucial, para dimorfismo sexual, macho tiene que ser macho, la hembra, hembra, para calidad de ubres, para musculatura y biotipo, características raciales y para temperamento, que no es un tema menor. Las aptitudes funcionales y reproductivas, esto es una condición sine qua non para cualquier toro, un buen par de testículos. Esta es la primera condición que debe cumplir, y si no los tiene, no sirve. No sirve, no hay opciones intermedias en esto, o no debería haberlas. Buenas patas y buenas manos, esto es la corrección de aplomos. Esto es fundamental. El toro para preñar vacas tiene que caminar mucho. Montar una vaca 2 o 3 veces, preñarla, servirla, preñarla, dejarla otra y así sucesivamente. En un rodeo ordenado el toro trabaja 3 meses, eventualmente si hay un servicio complementario de otoño 2 meses más, y el resto del tiempo en realidad no hace nada. Muchas veces rompen alambrados y generan complicaciones. Este es un toro importado, no voy a perder demasiado tiempo pero esto es en realidad, afortunadamente este es un toro australiano que por fortuna no vino a la Argentina. No tiene nada para aportar este toro.
Esta es la genética que a veces se trae a ciegas a nuestro país. La pata es como la pata de un catre. En este caso puntual del Braford, un exceso de cuero en el prepucio con todas las complicaciones que eso significa. Lo muestro simplemente a efectos de lo que pueden ser los defectos. Miren lo que son las patas del toro Brahman, absolutamente derechas. Y ya que estamos mirando aptitud carnicera, ¿cuál es la diferencia en cuanto a aptitud carnicera, musculatura de este toro Aberdeen Angus con este toro Brahman? Este toro Brahman no tiene absolutamente nada para aportar. Un mal prepucio, patas derechas y una falta total de aptitud carnicera. El toro Angus, dentro de la raza Angus, se lo ve como un toro realmente destacado y musculoso. En este caso, avalado por muy buenos datos de DEPS. Vistos de culata, muy buena conformación carnicera. Y aquí los pédrigues no significa necesariamente que estén en una exposición peinados ilustrados, como pueden ser en este caso. Este es un toro de pédrigue excelente en un rodeo comercial que produjo muy bien, y estos son toros, digamos, en una etapa de preparación no tan excesiva como pueden ser los de la izquierda. Repito, el pédrigue es importante para conocer lo que aporta o puede aportar cada línea genética en la raza que sea. Una característica de nuestra genética argentina, es la precocidad o madurez temprano, y esto es algo por la cual no deberíamos perder nunca. La actitud o aptitud de un individuo de mostrarse como un individuo adulto en mucho menor tiempo que el resto de la población. Se expresa de tres maneras: precocidad sexual, sobre todo a través de la pubertad temprana. Esta es una particularidad de la genética argentina, de nuestro Angus, de nuestro Hereford, y detrás de ellos van el Brangus y el Braford. Precocidad de crecimiento, crecen rápido y luego se achata la curva. No son esos animales que siguen creciendo si se les da de comer y crecen y crecen y crecen y crecen y llegan a pesos casi interminables. Y la precocidad de terminación es la facilidad de engrasamiento. Esta precocidad de terminación en nuestras vacas de rodeos comerciales, se refleja en esa facilidad de las vacas ante situaciones de estrés, ya sea por falta de alimento o climáticas, de que cuando pellizcan en esta época del año un poquito de verde, rápidamente recuperan su condición corporal. Eso es algo que no debería perder nunca la vaca argentina. Esa precocidad, esa facilidad de terminación. En el novillo es el individuo que se engrasa antes, pero no le echemos la culpa a la genética. Aquí tiene un rol muy importante el manejo y la alimentación, y cumplir con las etapas de recría para que ese novillo no se engrase a pesos que por ahí no son lo deseados. Pero sumamente importante desde la óptica de la hembra. La pregunta que debemos hacernos, porque tenemos que hablar de vacas, no queda otra, sino no resolvemos nada si hablamos únicamente de los toros. ¿Cómo son nuestras vacas? Ese quizás es el primer punto. De la misma manera, ¿cómo es el suelo donde vamos a poner la pradera? ¿Cómo son nuestras vacas? ¿Qué es lo que nos dan? ¿Qué es lo que hay que corregir? ¿Y dónde están nuestras vacas? En términos de disponibilidad de alimento, pasto, porque sin ninguna duda es el insumo más barato y masivo, y en situaciones de estrés. No me quiero acordar, no pertenezco a Bolívar, pero no muy lejos de acá, lo que era, creo que hace un año exactamente atrás esto, por las lluvias del mes de agosto. O sea, esas son las situaciones. Y en el 2009 la seca y que se han ido alternando unas con otras. Esas son las situaciones de estrés. Miren, esta foto es en un campo en Corrientes, 2.000 kilos de disponibilidad de pasto, 2.000 kilos de materia seca por hectárea. Al año siguiente, en una extrema sequía, el mismo lugar con 300 kilos de materia seca por hectárea. Es una combinación de disponibilidad con estrés, en este caso climático. ¿Y qué hacemos? ¿Vendemos todas las vacas? ¿Es tan fácil venderlas, comprarlas, etcétera? Es el poner sobre esto la genética o el biotipo adecuado para que pueda comportarse de la mejor manera posible en la primera situación y sobrevivir en la segunda. Recuerden esto, el medio ambiente nunca se va a adaptar a los animales. Eso puede ocurrir en los tambos cuando le llevamos la comida a las vacas a los comederos.
pero no en la cría. Son los animales los que se tienen que adaptar al medio ambiente en el cual han sido colocados. Esto lo vamos a pasar. ¿Cómo son las vacas o cómo deben ser las vacas productivas, funcionales y longevas? Fértiles. Tener partos fáciles. Tener buenas ubres. Este no es un tema menor y me animo nuevamente con respecto a considerar que hay que poner en términos generales mucha más presión en la selección en ubres, en general en los rodeos de carne. Muchas veces se piensa que una vaca con 2 tetas, a veces hasta con una, puede criar un buen ternero y no es así. Y eso lo vemos, y si no, a veces hay que tomarse el trabajo de observar esas vacas con ubres ya medio desprendidas y demás, qué calidad de ternero y sobre todo en crecimiento tienen al lado. Cada vez más sanas, más dóciles y, si es posible, bien manejadas o mejor manejadas. Pero hay un denominador común, adaptadas al medio ambiente, esto es indiscutible, como ya lo he mencionado y pongo énfasis. Esta es una ubre correcta, no hay que buscar, no hay que transformar a las vacas de cría ni en vacas Jersey ni en vacas Holstein. Tiene que ser una ubre correcta, balanceada, nivelada, con pezones no demasiado largos y finos, cosa que el ternero recién nacido realmente la pueda mamar. ¿Qué ternero o qué tipo de ternero puede llegar a criar esta vaca? Esta foto está tomada de un rodeo comercial como cualquiera. No hay ningún ternero, tiene las tetas perdidas unas y perdidas las otras. Esta vaca puntualmente no puede criar, no tiene posibilidad de criar ningún ternero. Y no, repito, no es un tema menor la selección por ubres, hace a la calidad y al crecimiento, al desarrollo de los terneros. Esta es una vaca adaptada, se la ve bien, pelo corto o pelechada, primavera, en una pradera degradada, sur de Entre Ríos. Estas son 24 meses, estos son terneros nacidos a los 24 meses, o sea, estos de entore precoz, vacas que ya estaban en servicio con una buena tasa de celo diario, buen desarrollo, bien cuenca del salado esto. O sea, estas son vacas normales y en las cuales en la Hereford se estaba pensando que se iba a usar, en esto ya se lo había hecho, en el primer servicio y en el segundo servicio. En función de todo esto, de lo conversado, ¿qué tipo de toros buscamos? Toros maternales, que son los que nos dan buenas hembras. Toros novilleros, tantas veces escuchamos esto decir, qué buen toro, este es un toro novillero. No está mal que se lo considere así, de ninguna manera. Yo no me opongo a esas consideraciones de ninguna manera. Toros con facilidad de parto. En realidad creo que lo que tenemos que usar son toros combinados y balanceados y nuevamente de acuerdo a las necesidades de cada rodeo. Nuevamente no comenzar por el toro y después ver qué es lo que tenemos en el campo. Esto también lo hago rápido. Elegir un toro puede parecer o se asemeja mucho a un rompecabezas donde cada una de las fichas tiene un significado: fertilidad, corrección estructural, facilidad de parto, calidad de carcasa, conformación carnicera, crecimiento, marmoreo, y a ello le podríamos agregar premio en las exposiciones, pédrigue, y por aquí está temperamento. Y fíjense, buscar de qué manera ensamblamos las fichas de acuerdo a las necesidades del rodeo para hacer la mejor incorporación posible. Y como dije al comienzo, pensando en el largo plazo. Que esa genética va a perdurar por mucho tiempo lo que se incorpore en el rodeo. A veces no habrá que considerar todas estas fichas y lo que es muy importante es darle prioridad a alguna de ellas, como es el caso de la fertilidad, la corrección estructural y la facilidad de parto. Con eso nos aseguramos los terneros. Después vemos cómo mejoramos algunas de las otras características. Pero también, al igual que en el caso de las vacas, esto tiene un denominador común: adaptadas o adaptados al medio ambiente. Una reflexión genética. Primera, cuando uno de los objetivos es mantener vientre, con esto voy terminando. Cuando uno de los objetivos es mantener vientres precoces, fértiles y de bajos requerimientos, ¿para qué utilizar genética que produce vacas adultas de 550 o 600 kilos o más
si con vacas de 4,50, 4,70 es suficiente. El mejor resultado reproductivo es el primer objetivo a cumplir en cualquier rodeo comercial, dado que no hay beneficio productivo alguno que equilibre a un pobre resultado reproductivo, aún en vacas grandes y que desteten terneros más pesados. Podría hablar también de cuál es la vaca ideal y qué porcentaje del peso de cada vientre cada vaca debería destetar al cabo del ciclo. Y siempre terminamos en lo mismo. Las vacas de 4,50, 4,70, 4,30 son las que proporcionalmente o en términos de porcentaje destetan más kilos de ternero. En selección y ejercida esta tanto en rodeos comerciales como en rodeos elite y o pédrigue, esto involucra a todos, hay que evitar los antagonismos entre reproducción, crecimiento y características de carcasa. Recuerden, eficiencia es obtener la mayor cantidad de producto de un recurso dado. Y con esto sí termino. Imaginemos a este toro con buenas características raciales, un muy buen par de testículos, buenas patas, buenos datos de DEPS. Tracemos una línea imaginaria acá, desde esta articulación de la babilla más o menos al encuentro, una línea horizontal, y dividimos al toro en una mitad superior y en una mitad inferior. ¿Cuál de las dos mitades consideran ustedes que es más importante, la mitad superior o la mitad inferior? La mitad inferior es la más importante, porque en ella está la fertilidad, la corrección y la longevidad. El resto, y me refiero a la mitad superior, manejando los DEPS, como dije recién, considerando los DEPS, la heredabilidad de cada uno de los rasgos y evaluando qué es lo que cada reproductor produce, es relativamente fácil de hacer y se puede lograr, le diría, rápidamente. Pero la importante es la inferior. Muchas gracias.